Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre del comité organizador, les doy la más cordial bienvenida al evento Premios Nacionales en la Unidad Coajimalpa, Impacto de la Biotecnología en la Sociedad. Me voy a permitir presentar a los distinguidos miembros que nos acompañan hoy en el presidio. El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la UAM Unidad Coajimalpa. La doctora Alejandra García Franco, coordinadora de la licenciatura en Ingeniería Biológica. El doctor José Campos Terán, jefe del Departamento de Procesos y Tecnología. Y el doctor Alejandro Alagón Cano, Premio Nacional 2005. El objetivo de este ciclo de conferencias es reunir a los más distinguidos investigadores en el área de la biotecnología con el fin de reconocer sus contribuciones a nuestra sociedad. Además, buscamos que los estudiantes e investigadores jóvenes conozcan estos casos de éxito con el fin de fomentar la generación y aplicación de conocimiento innovador. La organización de este ciclo de conferencias también busca establecer vínculos con otras universidades e instituciones con interés en el área. Agradecemos el apoyo del doctor Eduardo Peñalosa, al Consejo Consultivo de Ciencias, a la División de Ciencias en Telecomunicación y Diseño, al Departamento de Procesos y Tecnología, a la Coordinación de la Licenciatura en Ingeniería Biológica y a todos los que han formado parte de la organización de este evento. Buscando que quede registro de las conferencias y que se pueda dar una mayor difusión, hemos puesto a su disposición una página web en la que pueden encontrar las conferencias grabadas, información de los conferencistas y su trabajo, y asimismo se ha hecho cápsulas que se presentan, en las que se presenta el trabajo de los investigadores. También les quiero contar que la transmisión en vivo se podrá seguir en Facebook para interactuar haciendo preguntas y comentarios, algunos de los cuales se pueden transmitir al doctor al término de la conferencia, y también en Twitter nos pueden seguir y hacer preguntas con el hashtag Premios Nacionales. A continuación le voy a pedir al doctor Eduardo Peñalosa que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Pues bueno, en primer lugar quiero agradecer al grupo de organizadores. Cuando escuchamos, como hace un momento, con nuestro maestro de ceremonias, que también es organizador de este evento, todos los agradecimientos que hay que dar, entonces bueno, es cuando nos damos cuenta de que hay mucha gente implicada en algunas iniciativas, como esta, que a mí me gusta mucho porque es una iniciativa, hace un momento con el doctor Alagón comentaba, es de abajo arriba, aunque hay unas asesorías y unas mediaciones de expertos que influyen mucho, pero es una iniciativa de abajo arriba, es una iniciativa de los alumnos, y en esa medida eso no me canso de decir que es lo que necesitamos en una universidad donde estamos pensando en el alumno como centro de todos los procesos. Voy a mencionar algunos datos de la experiencia y de la trayectoria del doctor Alejandro Alagón Cano, que es Premio Nacional, como se dijo, 2005. La conferencia que nos presenta es Antivenenos para el Mundo. El doctor Alagón es licenciado en Medicina, originalmente es médico por la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene una maestría en Ciencias en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en la UNAM también, y un doctorado en Ciencias en el Instituto en Investigaciones Biomédicas, también en la UNAM. Tiene las tres, grados en la misma universidad, una universidad mexicana, lo cual es muy importante. La línea de investigación del doctor es la biotecnología de anticuerpos. Colabora en un grupo de investigación que está dedicado principalmente al mejoramiento de antivenenos y al desarrollo de nuevos antivenenos. El mejoramiento incluye el aumento de la potencia específica, mayor capacidad neutralizante con la menor cantidad de proteína, así como el aumento de la cobertura para mayor eficacia, para mayor número de especies.
Estas actividades de investigación y desarrollo han estado muy encaminadas para lograr la aprobación de los antivenenos mexicanos por organismos regulatorios internacionales, de la mano con el desarrollo de antivenenos para otras regiones geográficas, por ejemplo, los Estados Unidos, Europa, África y Medio Oriente. Otro esfuerzo importante es el desarrollo de pruebas diagnósticas para envenenamientos con anticuerpos monocionales y policionales, tanto en formato de placas de ELISA como de tiras inmunodiagnósticas. La diversidad de biomoléculas de los venenos de animales es enorme y los de algunas especies se conocen poco. Tiene varios premios el doctor Alagón, entre ellos el Sistema Tecnológico de Monterrey, 2013, este premio que mencioné hace un momento del 2005, el premio UNAM a la innovación tecnológica del 2004. Yo no me queda más que agradecer cumplidamente que esté aquí en esta penúltima de nuestras conferencias con los premios nacionales, que ha sido una espléndida idea y que agradezco y felicito mucho a los organizadores, así como al ponente. No dejo de agradecer también al jefe de departamento, el doctor José Campos, y a la coordinadora de la licenciatura, la doctora Alejandra García Franco, así como al doctor Quintero y a muchos otros de los que están presentes hoy. Muchas gracias y que sea espléndida la conferencia como siempre. Gracias, doctor. Muchas gracias. No sé si por ahí habrá algún apuntador, pero bueno, sí. Bueno, pues yo les doy las gracias por su invitación. Pues obviamente tengo que agradecer al señor rector Eduardo Peñalosa, a la doctora Alejandra García. Gracias. A ver, ¿dónde le ve? Ya está. Ok. Y al doctor José Campos, a la persona que me tuvo la paciencia de contactarme y ver todos los detalles, Fernanda Carrillo, digo, mi esposa se apellida Carrillo, así que no se me podía olvidar. Ok. Y por supuesto a mi gran amigo Rodolfo Quintero, que siempre lo que toca hace cosas maravillosas, ¿okay? Y que conozco desde hace muchos años. Y hay varias maneras de dar una plática de este tipo. Una es, pues, agarrar algunas diapositivas y profundizar en algo, ¿okay? Y otra es presentar 71 diapositivas muy rápido, ¿okay? Y eso es lo que decidí hacer. Obviamente no estoy seguro que varios detalles se van a perder, pero sí quiero enseñarles una perspectiva general, pues, de lo que me he dedicado en los últimos años. Entonces, aquí le cambio yo, ustedes le cambian. A ver. Ahí está. Siempre comienzo con esta diapositiva desde hace muchos años, porque explica rápidamente por qué México es el líder mundial actual en producción de antivenenos. Y la respuesta está aquí, que no se alcanza a ver. Tenemos, aquí dice, más de 270,000 casos de picadura de alacrán, en realidad son más de 300,000, reportados oficialmente por año. Entonces esto implica que hace falta una cantidad enorme de antiveneno antialacrán, y desde 1900, de finales de la década de los 20 del siglo pasado, ya se empezaban a producir antivenenos de uso más o menos de amplia distribución, y también tenemos arañas como la viuda negra, víboras como la cascabel y la coralillo, ¿no? ¿Para dónde la apunto para que cambie? Ahí está. Aquí les enseño nada más unos cuantos alacranes de los peligrosos. Tenemos por lo menos 220 especies de alacranes en México, de los cuales solo 11 son verdaderamente peligrosos, ¿no? Aquí está el alacrán de Sonora, Arizona, el de Nayarit, el de la costa de Guerrero y el de Cuernavaca y parte de Guerrero
hacia la parte de la montaña. La siguiente, a ver. Y luego esta diapositiva que se la robé a un trabajo del doctor Posani, en el que es un arbolito de estos que demuestra la filogenia de un montón de toxinas de alacrán. Y lo único que quiero mostrar es, hay 3 ramas que no se alcanzan a ver bien aquí, pero hay una sola rama que es esta, ¿okay? Estas ramas son las toxinas que afectan los canales de sodio, ¿sí? Esta otra rama, la que afecta a los canales de potasio, y esta más grandota los canales, esta grandota la de potasio y esta la de calcio. Lo que es muy interesante es que los venenos son zoológicos de varias moléculas, de muchas moléculas, pero en el caso de alacranes, solo las toxinas que afectan canales de sodio son las verdaderamente peligrosas para los mamíferos, incluyendo al humano. Entonces, un antiveneno lo que busca es sacar o tener anticuerpos contra esta familia de proteínas. Ay, me pasé. Ahora para atrás. Ahí estoy. Si vemos los venenos de serpientes son todavía más complejos que los venenos de alacrán. Si ustedes hacen separación de HPLC, pues aquí ven por lo menos 38 componentes de esta víbora africana, ¿no? Y cada uno de estos picos puede todavía contener 5 o 7 compuestos diferentes. Si lo separan por geles de doble dimensión, pues ven muchas manchitas y cada una de ellas es una proteína distinta. En el caso de los venenos de serpiente, el 80% de las moléculas que se encuentran ahí, de las proteínas que se encuentran ahí, son tóxicas por sí mismo para los mamíferos. Entonces, en el caso de una mordedura por una víbora, en realidad estamos hablando de un polienvenenamiento, porque cada una de estas familias de proteínas es tóxica por sí mismo y pudiera llegar inclusive a matar a la víctima por sí sola. Ahora en combinación, pues esto se vuelve un cóctel pues verdaderamente tóxico. Okay. Estos son de los efectos que hacen las mordeduras de víbora. No les voy a enseñar cómo se pierde el músculo en algunos casos, porque ya en México eso no lo vemos, porque hay antivenenos efectivos que evitan que eso ocurra, ¿no? Las mordeduras en los dedos sí conllevan un problema importante, porque la circulación pues está limitada, y en ocasiones, y de hecho los herpetólogos en sus congresos presumen que quién tiene menos dedos o a quién tiene un dedo fibrosado y dice, no, yo llevo 13 mordidas. De verdad no, yo nomás llevo 8, pero soy más joven que tú por 15 años. ¿Sí? Okay. Es interesante la psicología de los herpetólogos, ¿no? Okay. A ver. Ahora, si vemos estos pastelitos, pues hablan aquí de las diferentes familias de componentes de venenos, en este caso de una cascabel. Y lo que es muy interesante es que hay dos tipos de cascabeles, una subespecie que es la que se encuentra en el estado de Morelos y esta que es del estado de Veracruz. Entonces, lo que quiero que vean rápidamente es esto. El componente principal por lo menos en esta especie, son lo que se conoce en inglés como snake venom metalloproteinases, o sea, son metaloproteasas que afectan sobre todo tejido conectivo y son las que producen estas ampollas y la destrucción de la piel, ¿no? Y daño capilar, etcétera, etcétera. Aquí en este está más reducido. Acá son las llamadas serinoproteasas, donde se encuentran actividades muy importantes tipo trombina, por ejemplo, que producen coágulos, pero son coágulos anómalos, y acaban estos coágulos de ser removidos por el propio organismo, y la persona envenenada termina con una coagulopatía, con hemorragias de encías, de estómago, de tubo digestivo. Si mueve la cabeza rápidamente puede inclusive tener una hemorragia cerebral, y esto lo ocasiona este gajito que está acá, ¿sí? Y los otros son otros componentes
minoritarios. Bueno, aquí hay otra componente muy importante que es la fosfolipasa, las fosfolipasas, y lo que es muy importante, aquí hay fosfolipasas también, pero estas son fosfolipasas digestivas. Aquí también hay una fosfolipasa digestiva, pero este veneno también tiene una neurotoxina muy potente, que produce la interrupción de la comunicación del nervio con el músculo y lleva a una parálisis flácida y a la muerte del paciente por asfixia, porque cuando se paraliza el diafragma, la persona ya no puede respirar. Entonces, nomás para mostrarles pues que estamos hablando de un zoológico bien complejo, de diferentes componentes que los antivenenos deben de neutralizar. Si hablamos de las coralillo, que son diferentes a las víboras, los coralillos son las cobras, las mambas del continente americano, entonces están las verdaderas y las falsas, ¿no? Vean, aquí tenemos dos grandes grupos de proteínas tóxicas, las fosfolipasas y lo que se conocen como three finger toxins, las toxinas de 3 dedos, por su estructura tridimensional, y estos dos componentes son neurotóxicos por sí mismos. También actúan a nivel neuromuscular, las fosfolipasas a nivel presináptico, a nivel del nervio, y las neurotoxinas actúan del lado posináptico, es decir, en el receptor acetilcolina, y el efecto de cada una independiente es el bloqueo de la unión neuromuscular. Ahora, ustedes suman esto y pues el efecto se sinergiza en gran medida. ¿Okay? Y nada más para no dejar de mencionar algunas cosas del veneno de la viuda negra o capulina, ¿sí? Fíjense, es una de las arañas que tiene verdaderamente distribución cosmopolita, ¿sí? Sí hay varias especies de ella, pero lo que es muy interesante es que la toxina, a ver para atrás, ahí está, la toxina que se llama alfa-latrotoxina, para empezar es un toxinón muy grande, ¿no? Por ejemplo, las toxinas de alacrán pesan 7,000 daltons, las toxinas de coralillo pesan también en promedio 7,000 daltons, las fosfolipasas 14,000. En cambio esta no, esta es una proteína que rebasa, con mucho esos pesos moleculares de las otras toxinas, y es un proteinón muy grande, de 130,000 daltons. Pero lo que aquí es muy interesante se compara la secuencia de la toxina mexicana, ¿sí?, con la toxina de Rusia, de la araña capulina o viuda negra de Rusia, y vean, tienen 93% de identidad. Entonces, eso quiere decir que el antiveneno mexicano puede neutralizar a cualquier especie, y eso ya se ha hecho experimentalmente, de cualquier viuda negra de cualquier lado del mundo, y el antiveneno que hace en Australia también funciona para neutralizar el veneno de las viudas negras mexicanas, ¿sí? Aquí no. A ver, vamos a ver. Y ahora entramos a la parte de los antivenenos, y aquí hay que explicar un poco la estructura de anticuerpos, porque los antivenenos no son otra cosa más que anticuerpos. Fíjense, si ustedes tienen un envenenamiento químico, normalmente hay un antídoto particular. Para una molécula chica puede haber un antídoto particular. Pero cuando ustedes tienen un envenenamiento múltiple, como ocurre con picaduras y mordeduras con animales venenosos, pues tienen que tener antídotos o inhibidores contra un montón de componentes. Y la única manera práctica hasta ahorita de cómo se puede obtener un antídoto multivalente es utilizando anticuerpos. Inyectan ustedes un animal, el animal produce anticuerpos contra los diferentes componentes, y estos anticuerpos van y neutralizan a los diferentes componentes del veneno. Entonces, un antiveneno es pues un antídoto que neutraliza a un montón de componentes basado en ¿qué? En anticuerpos. Y aquí está la estructura general de un anticuerpo, tiene la forma de una Y, ¿sí? Tiene un brazo y otro brazo, y luego tiene el palito de la Y,
los anticuerpos se pegan al antígeno por este lado y por este lado, son perfectamente simétricos y tienen una cinturita que está muy expuesta a solvente. Y eso quiere decir que esta zona es muy susceptible a ataque proteolítico, como lo vamos a ver después. Entonces, la parte funcional de un anticuerpo en el caso de neutralización son nada más los brazos, porque van a ser complementarios y se van a pegar al componente tóxico, neutralizando su actividad. En cambio, esta parte no es necesaria para que sea neutralizado el veneno o los componentes del veneno. Esta parte, que se conoce como fragmento FC, es muy importante para otro tipo de funciones inmunológicas, pero no es necesario para neutralizar a un veneno. Y ahorita les voy a explicar qué ventajas le da esto. Remover ese cacho. ¿Ah, caray? A ver. ¿No quiere? Me regresa a la misma. Ya se desatoró. Ahí estamos. Entonces, si agarramos uno de estos brazos que les acabo de enseñar, esta es la parte del anticuerpo que se pega a la toxina. Y entonces, bueno, hay una complementariedad molecular, ¿sí? Como ocurre con enzimas sustratos, ¿no? Y entonces el pegado que hace el anticuerpo con la toxina, ¿sí? Este beso molecular, puede tener una afinidad muy grande. Y entonces, veamos, qué caray. Aquí. No, en la siguiente. Siguiente. Eso. Entonces, si ahora tenemos acá la toxina puede ser reconocida por varios anticuerpos al mismo tiempo. Entonces puede ser reconocido por este lado, puede ser reconocida por este lado, puede ser reconocida por este lado. Pero lo que es muy importante en el caso de antivenenos es lograr los anticuerpos que se peguen al sitio activo de la toxina en cuestión. Porque los anticuerpos que se pegan en otros lugares no sirven para nada, ¿sí? Es muy importante desarrollar anticuerpos que vayan y neutralicen la acción de la toxina. Y vean, esta historia de los antivenenos ya tiene más de 120 años. Todo comienza con Behring y Kitasato, ¿sí? Que desarrollaron primeros sueros hiperinmunes contra toxina diftérica y tetánica. Aquí cada historia, uno pudiera hablar 1 hora de cada uno de estos personajes. No, para atrás. Okay. Luego, 2 años después del desarrollo de estos sueros, antitoxina diftérica y tetánica, Physalis y Calmette en Francia desarrollan los primeros sueros hiperinmunes contra las víboras europeas, y Vital Brasil, ¿sí? Va a Francia y estudia aprende cómo hacer antivenenos y produce el primer suero hiperinmune contra serpientes sudamericanas. Ahora sí, la siguiente. Y vean, aquí hay un dato histórico muy importante. En 1905, Daniel Vergara López Cobar, mexicano, un médico de la época porfirista que vivía en Ciudad de México, desarrolla el primer antiveneno en perros, ¿sí? Contra el alacrán del mundo. Él leyó los trabajos de Calmette, quiso reproducirlos. Como era un médico de ciudad, no tenía caballos, ¿okay? Pero tenía perros. Y entonces su compadre, Rafael Carrillo, que trabajaba en Jojutla, y le decía: es que se me mueren, compadre, los niños. Pues vamos a intentar hacer un suero, pero lo vamos a hacer en perros. Rafael Carrillo le cortaba el telson, la ponzoña a los alacranes, se los mandaba a su compadre a la Ciudad de México, hacía extractos con solución salina, probaba su toxicidad en palomas, no en ratones, ¿no? Y empezó a inmunizar cantidades crecientes a sus perritos, le sacaba sangre, separaba el suero y probaba que sí había, y probó que había neutralización utilizando estos sueros de los perros.
Y no solo eso, llegó a producir suero de perro, imagínense ustedes las condiciones ahí con un mechero de Bunsen tratando de mantener la esterilidad, ¿ok? Y su compadre lo utilizó con varios pacientes en Jojutla. Entonces y esto está, afortunadamente sí publicaron esa experiencia, entonces está reportada, ¿ok? Ahora, los que verdaderamente empiezan para atrás, los que verdaderamente desarrollan ya una tecnología masiva para producir antisueros son Carlos León de la Peña e Isauro Benzor en Durango, ¿sí? Ustedes saben que los alacranes de Durango son muy famosos. Y desarrollaron esto ya utilizando por primera vez un equino, en este caso una mula. Y se utilizó el antiveneno en la hija de la persona que les prestó la mula, ¿sí? Y funcionó perfectamente bien. Esta tecnología, muy bien fundamentada, la transfieren al Instituto Nacional de Higiene en los 30. De hecho, ya para 1938 ya se producía en México antiveneno, antialacrán y unos años después antiviperino, que tenía más o menos una distribución amplia. Y luego hay otros dos trabajos, bueno, el más importante es de Iván Parfenyjev, un judío refugiado en Nueva York, ¿okay? Que vean, aquí sí pasamos a la siguiente, ¿okay? Fíjense, él nunca publicó un artículo, pero sí lo patentó. Lo que él hizo fue, él trabajaba en una compañía que producían suero antidiftérico, suero crudo, ¿sí? Y que produce muchas reacciones secundarias. Entonces su papel fue tratar de bajarle la reactividad, la inmunoreactividad a estos sueros antidiftéricos, y encontró que si trataba al suero con pepsina, ¿sí? Una proteína que se consigue fácilmente, barata, es la principal enzima proteolítica del estómago, del jugo gástrico, y entonces se puede obtener cantidades muy grandes de estómagos de cerdo del rastro, ¿sí? Encontró que había cambios proteolíticos y que cuando se utilizaban estos sueros digeridos, la reactividad y las reacciones secundarias bajaban muchísimo, ¿sí? E inclusive hasta llegó, no se conocía todavía en ese momento la estructura de las inmunoglobulinas, pero sabía que había cambios proteolíticos analizados con electroforesis en acetato de celulosa. Entonces esta tecnología, pues ya ven, fue patentada desde 1938, ¿okay? Ahora vean, aquí otra vez una caricatura de una estructura de una inmunoglobulina. Esta es la cadena pesada, la otra cadena pesada, la cadena ligera, fragmento FAB, que quiere decir que es el fragmento que tiene la función primaria de anticuerpo, la que pega el antígeno, y el FC. Si ustedes cortan con pepsina, cortan por abajo en esta cintura que está en la bisagra que se conoce del anticuerpo, por abajo de los puentes disulfuros que están ahí. Y les queda conectado con este puente disulfuro este fragmento FAB con este fragmento FAB, y les queda un FAB2, ¿sí? Si cortan con papaína, cortan por arriba, y entonces lo que generan son fragmentos FAB1, ¿sí? En cualquiera de los casos, ustedes remueven el FC, que es la parte que está glicosilada, y que es una de las partes que hace que los anticuerpos puedan ocasionar reacciones secundarias, sobre todo lo que se conoce como enfermedad del suero. Como la glicosilación en caballos es diferente, o en el animal que se produzca, que normalmente es el caballo, es diferente a la humana, el humano produce anticuerpos contra esto, y 7, 10 días después de que se pone el suero, viene lo que se llama enfermedad del suero, porque el paciente empieza a producir anticuerpos contra esto, ¿okay? Y esto tiene una serie de manifestaciones. La siguiente. Y entonces estamos aquí hablando de 3 tipos de antiveneno, ¿no? Los de primera generación son los sueros crudos, seroterapia. Si ustedes purifican inmunoglobulinas, que fue toda una tecnología que se desarrolló fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial, por las fracciones que hacían falta
tratar a los heridos en el frente de guerra, pues estamos hablando de inmunoglobulinoterapia. Tienen ya inmunoglobulinas purificadas, le han quitado todas las proteínas o la mayoría de las proteínas del suero, que son muchas, por lo menos hay 80 diferentes, y esto pues ya hace que estos antivenenos tengan una seguridad más grande que los sueros crudos, porque le estamos quitando sobre todo albúmina, que esa es altamente alergénica entre mamíferos, ¿sí? Entonces, muchas de las reacciones alérgicas, las hipersensibilidades fuertes que llegaban a ocurrir en un principio, eran anticuerpos contra albúmina, anticuerpos reagínicos contra albúmina. Y luego los de tercera generación, que son o bien fragmentos FAB2 o fragmentos FAB purificados, y es lo que ahora se conoce como faboterapia, ¿sí? Que les digo, es un término que yo inventé, ¿sí? La historia es muy interesante, pero porque la gente, cuando yo empecé a colaborar con el Instituto Bioclon, había un rechazo por parte de los médicos y del público para utilizar sueros, ¿sí? Porque había esta idea de que los sueros producían más daño que el propio veneno, ¿sí? Y eso ya, bueno, pues ya estábamos trabajando con esto, ¿sí? Entonces, ya sabíamos por experiencias de médicos que sí utilizaban esto, los faboterápicos, que no había prácticamente reacciones secundarias, ¿sí? Y entonces, pues, ¿cómo cambiarle esto? Bueno, pues, así fue, ¿no? Uno va en estas reuniones a hacer pipí, ¿no? Y uno se pone a pensar, ¿no? En el baño, ¿no? Suero crudo, pues es la seroterapia, inmunoglobulinas, inmunoglobulinoterapia, FAB, faboterapia. Pero a mí al principio no me gustaba el nombre porque me sonaba, por lo menos a los de mi generación, al detergente FAF, ¿sí? Era una asociación muy fuerte. Entonces salgo y les tiro este rollo que es muy típico, pues en tecnología primera, segunda, tercera, ¿no? Generación. Y se encontraba ahí el epidemiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio Maraboto, en aquel tiempo. Y digo, lo único que no me gusta es que me suena detergente. Y dice, no, está buenísimo, porque eso quiere decir que te va a lavar el veneno de la sangre. Y se quedó, ¿okay? La siguiente. Entonces, ese fue mi éxito mercadotécnico importante, ¿okay? Y ahora es un término que se usa en todas partes del mundo, ¿okay? La siguiente. Y fíjense, este es un gel que yo quiero mucho, ¿okay? Porque es un gel de SDS Lemli, ¿sí? Lo que aprende cualquier estudiante de la primera semana que entra a un laboratorio que maneja proteínas, ¿sí? Es muy fácil de hacer. Y aquí tienen, por ejemplo, un antiveneno hecho de suero crudo, ¿sí? Estos son antivenenos de verdad. ¿Cuál es la proteína que domina? Albúmina, ¿sí? ¿Dónde están las inmunoglobulinas? Acá. Este es otro antiveneno comercial, que ya están purificadas las inmunoglobulinas, esta mancha aumenta. Desafortunadamente le queda como contaminación algo de albúmina, eso es lo que no puede tener un antiveneno basado en inmunoglobulinas, no puede tener trazas de albúmina, ¿sí? Y luego un antiveneno FAB2 que se reduce de tamaño, ¿sí? Si ustedes reducen ahora los puentes disulfuro, pues pueden ver las dos cadenas pesadas, que en el caso de caballo hay dos, la IgG y la IgGT, y la cadena ligera, a ver, que está aquí. Cuando ustedes digieren, las dos cadenas pesadas, los dos tipos de cadenas pesadas, bajan para acá y la cadena ligera, como vieron en el esquema, no le pasa nada. ¿Por qué quiero mucho esto? Porque es muy didáctica y porque cuando empecé a colaborar con la industria, pues hay que empezar a establecer, a hacer confianza, ¿sí? Y en aquel entonces, la manera como ellos analizaban esto era con electroforesis en tiras de acetato de celulosa, que tiene una definición muy mala. Entonces yo empecé con esto, ¿okay? Con ellos, y les abrí la manera de ir viendo las diferentes partes del proceso de digestión y luego la posibilidad de analizar el producto final, y se enamoraron de mí, ¿okay?
Entonces, y después seguí trabajando años y años con ellos, y de hecho, con el que empecé a trabajar, que era el responsable, el director del Instituto Bioclon, don Juan López de Silanes, sigo todavía colaborando con él y con convenios también a través de la universidad, y ha sido una relación que viene desde 1995, ¿ok? Y todo empezó con este gel. Aquí es donde dijeron, ya caray, los científicos sí nos pueden ayudar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por eso es que quiero mucho este gel. La siguiente. Y fíjense, vámonos aquí sí me voy a detener tantito. Si a uno lo vacunan contra, no sé, tétanos, ¿sí? Contra poliomielitis, del total de los anticuerpos, bueno, los anticuerpos pertenecen a la familia de las inmunoglobulinas, ¿sí? Eso no lo dije. Bueno, del total de las inmunoglobulinas o de los anticuerpos que tenemos, en una seroconversión efectiva, 0.1% es lo que ocurre. O sea, del total de anticuerpos, 0.1% va a ir contra aquello que la persona fue vacunada. Suficiente para darle a esa persona lo que se conoce, bueno, protección por inmunidad activa. O sea, la propia persona produce los anticuerpos para defenderse. Ahora, si ustedes quieren vacunar a un caballo, ¿sí?, para sacar ahí anticuerpos para tratamiento de la rabia, lo que se utiliza, o contra tétanos, lo que se utiliza son las vacunas humanas, inmunizan a los caballos, y en ese caso pueden llegar a 1% del total de los anticuerpos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los sueros de los caballos hiperinmunizados? ¿Sí? Fíjense, en el caso de veneno de serpientes, hasta el 30% del total de los anticuerpos están dirigidos contra los distintos componentes de los venenos. Es una bestialidad, ¿sí? Los inmunólogos, cuando ven estos números, dicen, ¿qué no se mueren los caballos? ¿No se les tapona el riñón? Etcétera. Yo digo, no, los caballos viven vida normal, ¿sí? Y porque luego, cuando se pone el veneno de nuevo, no se forman complejos inmunes y les daña el riñón, pues no sé por qué no, pero los caballos están contentos, ¿ok? En alacrán, entre el 9 y el 11%, en arañas que tienen venenos más simples, 3 a 5% del total de anticuerpos. Y ahora les voy a enseñar cómo es que se pueden lograr estos niveles de anticuerpos. La siguiente. Entonces aquí está, pasos utilizados en fabricación de fagoterápicos. Obviamente, primero hay que inmunizar el caballo, ahorita les voy a explicar, pero se saca la sangre en bolsas, ¿sí? Y aquí sí me tengo que detener porque he hablado de suero. Suero es lo que ocurre cuando ustedes sacan sangre, dejan coagular la sangre, ¿sí?, y separan el líquido del coágulo que se forma, ¿sí? El coágulo que se forma tiene todas las proteínas de coagulación, mayormente fibrinógeno convertido en fibrina. En cambio, plasma es lo que ustedes sacan. Cuando ustedes sacan sangre en presencia de un anticoagulante, ¿ok?, queda la sangre líquida, centrifugan o dejan sedimentar. Toda la parte de arriba es el plasma que todavía contiene las proteínas de coagulación, ¿sí? Entonces, en el caso de los caballos es muy importante sacar plasma. ¿Por qué? Porque, como les voy a enseñar en un momento, se saca la sangre, se separa el paquete celular, mayormente glóbulos rojos y algo de glóbulos blancos, y el paquete celular se devuelve a los caballos. Y ahora uno se queda con el plasma para seguir haciendo lo que se tenga que hacer para producir el antiveneno. La siguiente. Entonces ven, aquí están, ¿sí?, caballos felices, ¿no?, potreros bien bonitos, ¿ok?, baño semanal con jabón que huele a plátano, ¿ok?, literal. Cada caballo tiene su gamarra bien identificada con su número y nombre, ¿ok? La siguiente. La optimización del esquema de inmunización, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces vean
Esto es algo que publicó un grupo, el grupo de antivenenos que produce antivenenos en Tailandia, del grupo de la Cruz Roja. Tiene un nombre, el senior autor ahí, que mide como 38 letras y es impronunciable, ¿okay? Pero es buenísimo el tipo, ¿sí? Buenísimo. Y ellos desarrollaron este esquema de inmunización en Rosario, ¿okay? De tal manera que se ponen cantidades pequeñas del inmunógeno, ¿sí? Espaciados, y de esta manera las células presentadoras de antígeno, o sea, se llega a mayor número de células presentadoras de antígeno, ¿sí? Y entonces es una manera para producir o inducir la producción de títulos de anticuerpo más elevados, ¿sí? Entonces esto pues lo hemos trabajado, lo hemos hecho un poco basado en ellos, pero ya a la mexicana, ¿sí? La siguiente. Entonces ya cuando los caballos alcanzan los títulos elevados, que tardan de 5 a 6 meses, ¿sí? Si ustedes producen anticuerpos en un conejo para utilizarlos como reactivo de laboratorio, con 3 meses que lo inmunicen es suficiente. Pero en este caso no. Ustedes tienen que madurar la respuesta inmune para subir los títulos de anticuerpos neutralizantes. Anticuerpos hay muchísimos desde el segundo mes y medio, pero todavía no están buenos para neutralizar. Entonces hay que estar inmunizando a los caballos cada 15 días con dosis crecientes del veneno correspondiente, ¿no? Y cuando ya tienen los títulos altos, entran a esta manga, ¿sí? Aquí ya el caballo está previamente rasurado, ¿no? Se prepara el cuello porque se sangran de la vena yugular como si fuera un campo quirúrgico, ¿sí? Se les agarra con una aguja y a través de un tubo, ¿sí?, de plástico flexible, entra al cuarto al laboratorio aséptico con presión positiva, aire estéril, la siguiente. Y aquí ustedes lo están viendo, aquí está el caballo, aquí está la manguera, atraviesa por este tubo y esta bolsa de plástico contiene citrato de sodio como anticoagulante, súper fisiológico, ¿sí? Entonces, se llena la bolsa y entonces cada caballo, cada 28 días, da una cooperación de 6 litros de sangre, ¿okay? Que es un poco más de lo que nosotros, en proporción de lo que nosotros damos como una unidad de sangre cuando donamos sangre, un poco más, pero con la diferencia de que le regresamos el paquete celular. Sí, vean, esto es bien interesante y solo ocurre con sangre de equinos, ¿sí? Ustedes dejan la bolsa, ¿sí?, a una G, a una vez en la gravedad, y sedimentan los eritrocitos y dejan el plasma completamente separado 1 hora y media después. Y esto es porque los eritrocitos de los glóbulos rojos se apilan como monedas y entonces su sedimentación es rapidísima, ¿sí?, cosa que no ocurre con ningún otro mamífero. Pues entonces, tomamos ventaja de esto, de tal manera que ahora regresamos el paquete celular que está acá y lo pasamos a otra bolsa, que no se alcanza a ver todo, me dan la siguiente. Ah, sí, aquí se alcanza a ver bien. Entonces, de acá estamos pasando los glóbulos rojos y uno se queda con el plasma, ¿sí?, todo el control se hace por peso. Y la siguiente. Me faltó una diapositiva, a ver, vete para atrás. Sí, me faltó. Una diapositiva donde está el caballo, ahora recibiendo el paquete celular, utilizando una bomba peristáltica común y corriente. Y en 10 minutos le regresan el paquete celular al caballo, 1 hora y media, 2 horas después de que lo sangraron. Entonces, no hay que preocuparse de anemias o cosas de este tipo. La siguiente. Y entonces seguimos rápidamente con esto. Entonces nos quedamos en pues hay varios caballos para un tipo de antiveneno, se mezclan. Entonces viene ya la digestión con pepsina, a pH ácido, es una proteína, una proteasa de estómago, paso de precipitación con sulfato de amonio, y luego viene un refinado muy importante, pues para remover los compuestos de bajo peso molecular, los péptidos que se generan durante el proceso de digestión, el sulfato de amonio,
Este es un paso obligatorio ya por la Organización Mundial de la Salud de cualquier producto de sangre. Hay que hacer una nanofiltración para remover virus equinos potencialmente presentes, ¿sí? Y luego la esterilización por filtración, llenado en condiciones asépticas, y se liofiliza, ¿sí? Utilizando una formulación con cloruro de sodio y sacarosa. Entonces, les queda a ustedes un antiveneno que se disuelve en cuestión de segundos, que no requiere cadena fría, y eso, por ejemplo, para países como África o inclusive en México, es muy importante, porque muchos de los antivenenos, la mayoría de los antivenenos que hay en el mundo están disponibles nada más de manera líquida, ¿okay? Entonces creo que esa sí es una enorme ventaja de los antivenenos mexicanos. Entonces, tampoco es necesario poner, como todos los antivenenos líquidos, algún antimicrobiano tipo fenol, cresol o timerosal. La siguiente. Y entonces ya están, ahora ya hay especificaciones de un biológico que son muy reproducibles, ¿sí? Entonces, fragmentos FAB2 o FAB', porque a veces la pepsina se equivoca y de vez en cuando genera un poquito de FAB. Entonces tiene que ser mayor del 90%. Agregados, tiene que ser menor del 3%, nunca llega ni a 0.1, 0.2%, pero bueno, estas son las especificaciones. Compuestos de bajo peso molecular, menos de 3%. Queda todavía un poco de inmunoglobulina sin digerir, ¿ok? Por supuesto que se puede digerir toda, pero si uno forza la digestión al 100% de toda la inmunoglobulina, ¿ok?, entonces empieza a afectar la actividad de los fragmentos FAB2 y se pierde capacidad neutralizante, ¿ok? Y albúmina tiene que ser indetectable y los procedimientos que se utilizan actualmente son capaces de detectar niveles hasta de 0.5%. Entonces tiene que estar por abajo de ese nivel. La siguiente. Y bueno, ejemplos de cosas, ¿no?, que uno tiene que hacer y validar y tal. Pues, bueno, primero desarrollar y después validar para que sea aprobado, ¿no? Entonces, una simple filtración en gel, en HPLC, aquí pueden analizar, por ejemplo, la composición final de un antiveneno. Aquí está la parte de FAB2, algún dímero de FAB2, lo que pudiera ser FAB, ¿no? Y vean, prácticamente no hay péptidos ni agregados de alto peso molecular. La siguiente. Si ustedes quieren ver, ahora quiero ver la contaminación de albúmina, ¿sí? Pues pueden ver que no hay albúmina, ¿sí? Bueno, este es el antiveneno de verdad, entonces vean, no hay albúmina. Esto sería el equivalente a 0.5% de contaminación. Aquí están las cadenas pesadas de IgG-T e IgG, entonces vean que sí hay trazas, pero no rebasan el 5% que abarca la especificidad, y aquí está el verdadero fragmento de FAB, la cadena pesada digerida y la cadena ligera sin digerir, intacta. La siguiente. Entonces, con esta tecnología que les acabo de mostrar, pues han salido ya un buen número de diferentes antivenenos. Es una plataforma tecnológica muy robusta que siempre en algún punto se puede mejorar, ¿sí? Y entonces, desde antivenenos de uso veterinario, ¿sí?, los que tienen el trecito por aquí, son de uso veterinario, la mayoría para uso humano y para diferentes cosas, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es para para la mordedura de la araña violinista. La siguiente. Ahora, de todos ellos, sí, uno de los éxitos que hemos tenido es que antivenenos en los que nos tocó participar en su desarrollo y mejoramiento, que son el antialacrán y el antiviperino, ya fueron aprobados por FDA en los Estados Unidos. Y aquí les presento la fotografía de la doctora Leslie Boyer, que salió en el Arizona Republic cuando fue aceptado, cuando el FDA aprobó el antiveneno para el alacrán de Arizona, ¿okay?, que es el mismo antiveneno que usamos acá, ¿no? Pero también neutraliza ya.
Si, nada más que allá cuesta, si aquí cuesta, bueno, en el sector salud de 200 a 300 pesos, en la farmacia del orden de 1,000 pesos. Allá una dosis, ¿sí? Una dosis cuesta $3,500. Es ridículo, a mí es una de las cosas que más me ha desesperado de todo esto, ¿okay? Pero bueno, así es, son... El Trump Care va a tener que pagar también por eso, ¿okay? por trompudo, ¿okay? Pero bueno, entonces la sacaron en esta revista local, pero de mucha circulación en el estado de Arizona. Entonces me contó la doctora Leslie Boyer, porque le hicieron ir al estudio, que llega el fotógrafo ahí muy reconocido y le dice: doctora Boyer, a mí el editor me dijo que tengo que sacarle una fotografía en que sea mitad Madonna y mitad la Madre Teresa. ¿Sí? Y le sacaron esta foto, ¿no? Okay. La siguiente. Y bueno, nomás para darles un dato, esto es lo que pasaba con los niveles de veneno cuando no usaban antiveneno. ¿Sí? Mayormente el problema es en niños, la mortalidad. Rara vez se les moría un niño. ¿Por qué? Porque tienen estas unidades de terapia intensiva que les conectan, les dan respiración, y 24, 48 horas sacaban al niñito, ¿no? Y le ponían un diazepam, ahorita les voy a enseñar cuál, para tenerlo sedado, ¿no? Los papás afuera comiéndose las uñas, y después de 24, 48 horas, pues ya el niño se recuperaba espontáneamente. Si pone el antiveneno, pues el antiveneno desaparece en cuestión de 1 o 2 minutos de circulación sanguínea. La siguiente. Y aquí está este artículo que salió publicado en el New England Journal of Medicine. ¿Sí? Vean, ¿qué es lo que hacían antes? Bueno, obviamente este fue un estudio doble ciego, con placebo y toda la cosa, ¿no? Entonces, este es el diazepam que les decía que se utiliza, que es midazolam, porque se elimina rápidamente por orina, entonces se puede titular, o sea, el médico puede, a diferencia del diazepam, que se puede acumular, se elimina rápidamente, entonces el médico puede ir dosificando de manera adecuada. Vean la dosis acumulada, ¿okay? En cambio, los que recibieron el antiveneno, pues quitando al principio que acababan de poner el antiveneno, pues le ponían un poquito de dosis, pero esa dosis nunca volvió a aumentar, ¿sí? Luego ¿sí? El 100% de los pacientes estaban dados de alta, sin sintomatología clínica, aparte del dolor local. El dolor local tarda varios días en quitarse, pero sin ninguna sintomatología sistémica en 4 horas, y 85% en 2 horas. En cambio, el grupo con placebo, solo el 15% espontáneamente se le daba de alta, ¿sí? Quedando todavía un 85% con una sintomatología florida a las 4 horas. Y aquí están los niveles de veneno medidos basal a 1 hora y a las 2 horas. Entonces, pues claro, el que tuvo antiveneno, pues ya nunca se le volvió a detectar el veneno, y a los que no se les puso el antiveneno, pues todavía había cantidades significativas aún a las 4 horas. La siguiente. Y ahí está la presentación, ¿sí? El dedo de don Juan López de Silanes. La siguiente. Y ahora, rápidamente esta historia. Aquí está la viuda, la araña violinista, ¿sí? Que se ha vuelto famosa a veces en las redes porque salen unos cuadros escandalosísimos de necrosis de piel. Esta es la especie que vive en Estados Unidos, la más famosa, la Loxosceles reclusa de Stillwater, Oklahoma, ¿sí? ¿Por qué se le llama violinista? Pues porque tiene en el dorso la silueta de algo que parece un violín, ¿no? ¿Ok? Acá. La siguiente. Es una lesión nomás muy chiquita, porque hay otras que son horribles, ¿no? En un niño de 9 meses, picado en Coyoacán, en la calle que está atrás del Hospital López Mateos, en Ciudad de México, ¿sí? La siguiente. Lo interesante de esto es que solo una enzima, que se llama esfingomielinasa D, produce todo el cuadro clínico, todo, ¿sí? La siguiente. Y tiene una actividad que se puede medir, ¿sí? Muy fácilmente. La siguiente.
Entonces, cuando empezamos este proyecto, pues se conocía bien poquito de estos venenos. Entonces, lo que empezamos fue, purificamos las esfingomilinasas, hicimos secuencia aminoterminal de 3 isoformas, ¿sí? Para entonces los brasileños ya habían empezado también a publicar sus cositas, ¿no? Okay. Y entonces diseñamos oligos degenerados para clonar los genes utilizando RT-PCR, transcriptasa reversa acoplada a PCR, utilizando el oligo degenerado basado en esta secuencia con la cola de polía que normalmente que todos los mensajeros de células eucarióticas tienen. Y las logramos clonar. La siguiente. Y no solo clonar, sino que encontramos las condiciones para expresarlas, ¿sí?, en E. coli de manera 100% activas. ¿Sí? La siguiente. De hecho, en una primera etapa no nos salían, las expresábamos y no eran activas. Inmunizábamos los animales, nos daban un chorro de anticuerpos, pero no neutralizaban. Tuvimos que encontrar las condiciones para que se produjera en condiciones con estructura nativa. La siguiente, por favor. Y aquí tiene, ¿no? Ven el bandón. ¿Ok? La siguiente. Y entonces ahora, con que hagamos una fermentación cada año, pues tenemos suficiente toxinas recombinantes para inmunizar a los caballos. ¿Sí? Y esto lo hicimos tanto con la gringa, la reclusa, también con una de las especies, la Bonetti de México, y nos fuimos a hacer pirataje genético a Perú y nos trajimos la laeta. ¿Okay? Mandé a Alejandro Olvera, mi técnico estrella, y en 3 días regresó con sus glandulitas en trisol. ¿Sí? ¿Okay? Y también salió ya un antiveneno que cubre a todo el continente americano, porque supimos después, y por la estructura, que no iban a neutralizar los anticuerpos de las arañas México-norteamericanas a las sudamericanas. Entonces teníamos que incluir alguna por fuerza de Latinoamérica. ¿Okay? La siguiente. Y ya está registrado también por COFEPRIS, funciona maravillosamente. La siguiente. Esta es la doctora María del Carmen Sánchez, que fue la que hizo los estudios clínicos con el antiveneno, ¿no? Una magnífica doctora. La siguiente. Y rápidamente, vean, modelos animales para estudiar antivenenos. Pues los chiquitos, el típico ratón. Aquí es donde medimos la dosis letal media, qué tan potente es un veneno, y las dosis efectivas medias, qué tan potente es un antiveneno. ¿Sí? Pero los animales grandes, como perro, cerdo, borrego, nos permite hacer patofisiología, farmacocinética, farmacodinamia y una serie de otros estudios que con animales chiquitos no se puede o es muy difícil. La siguiente. Entonces, dosis letal media, pues lo típico, la curva dosis-respuesta, dosis crecientes de veneno, aquí porcentaje de mortalidad, entre más pequeña sea la dosis, más potente el veneno, entre más elevada sea la dosis, menos potente es el veneno. La siguiente. Ahora lo mismo, pero ahora con dosis de antiveneno, ¿ok? Y entonces la dosis efectiva media es la dosis que neutraliza la mitad, que rescata a la mitad de los ratones, y entonces ustedes también pueden tener la potencia, y así es lo que se utiliza en todos lados del mundo para medir la potencia de antivenenos. O sea, los antivenenos le deben de verdad mucho a los ratoncitos. ¿Sí? Está esto muy optimizado para no utilizar más que 3 ratones por grupo. ¿Sí? Como uno conoce muy bien los rangos o ya más o menos sabe por dónde van a dar los rangos, se minimiza mucho el número de ratones en estos ensayos. La siguiente. Y ahora aquí tenemos el modelo LAMB, ¿sí? Que ustedes saben que LAMB quiere decir cordero, pero es un acrónimo de Large Animal Model Blood, ¿okay? Que sirve para evaluar la eficacia de antivenenos midiendo la desaparición de los antígenos de veneno en la sangre, pero en un organismo que ya pesa de 50 kilos para arriba. ¿Okay? Y también sirve para determinar la dosis de antivenenos
a través de la ausencia sostenida de los antígenos de los venenos en sangre. Aquí está el ejemplo. Aquí estamos trabajando con un antiveneno para el coralillo de la Florida. ¿Cuánto inyecta? Todo el mundo está de acuerdo que 5 miligramos. ¿Sí? Aquí va. ¿Cómo se inyecta? Subcutáneo. Pues le ponemos el veneno subcutáneo y aquí comienza a subir en sangre. ¿Okay? Intervienen, este era un antiveneno prototipo, en ese momento dijimos, bueno, 3 viales, pum, baja el veneno, pero viene el rebote de veneno. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? No estamos alcanzando la dosis. El mismo experimento, pero ahora utilizando 10 viales de antiveneno. ¿Ven? Baja y no vuelve a subir. Entonces, de esta manera se puede ajustar dosis que después puede ser fácilmente extrapolable al ser humano. La siguiente. Y esta me la voy a brincar. ¿Sí? Y ven, este es otro estudio que hicimos en borrego, muy interesante, en el que se utilizó veneno de un alacrán, ¿sí? Africano, para mostrar en un modelo animal que el antiveneno era eficaz. Un estudio que pidieron los de Argelia. ¿Sí? Entonces, vean, probamos estas cosas. Entonces, retracción de la pata, eso significa dolor. Pues sin antiveneno, 48 horas, 24 horas con antiveneno, todas estas escalas están perfectamente definidas. La inquietud de 4 horas bajó a 0.5, la debilidad de 24, para atrás, a lo mejor la moví yo, ahí está. La debilidad de 24 bajó a 3 horas, movimientos incoordinados de 12 horas a 1 hora, la salivación profusa, ¿no? Que se le parecían fuentes los borregos, ¿no? De 12 horas, de 12 horas a 15 minutos, ¿ok? Y la respiración dificultosa de 12 a 4 horas. Entonces, clarísimo el efecto. ¿Sí? Ahora sí, la siguiente. Y ahora, vean, midiendo los niveles de veneno, ¿sí? Sin antiveneno, pues aquí está, y esta es la cinética de desaparición de este veneno en borregos. Aquí se pone el antiveneno 40 minutos después, pues baja, y ahí se queda abajo, con una resolución clínica de la sintomatología mucho más rápida. ¿Sí? La siguiente. Sistema linfático. ¿Sí? Sistema linfático, la participación del sistema linfático. Son de las cosas de ciencia básica que estamos haciendo ahorita, pero que han venido de las preguntas directamente de la realidad. Acuérdense, tenemos nosotros el sistema circulatorio, pero buena parte de nuestro líquido intersticial y de las proteínas que están en el líquido intersticial no pueden regresar directamente a sangre a través del capilar sanguíneo, sino que son captadas por los capilares linfáticos para formar la linfa, y la linfa eventualmente, a través del conducto torácico que desemboca en una de las cavas, regresa esas proteínas a sangre. Y si ustedes inyectan una proteína, sobre todo ya de tamaño grande, no va a pasar directamente a sangre, sino que la linfa va a tener un papel muy importante en su transporte para llegar a sangre. ¿Sí? Por eso es que hay muchas horas para actuar en el caso de un mordido por víbora, porque no se va a morir inmediatamente. Hay todo un proceso de varias horas para que llegue el veneno o parte de los componentes de veneno a sangre a través de la circulación linfática. Entonces, vean, pasemos adelante porque además ni se ve bien esta. La siguiente. La siguiente. Les voy a enseñar esto. Entonces hicimos 3 grupos, ¿sí? De borregos, 4 borregos de cada uno. Vamos a ver qué pasa con el veneno si lo inyectamos intravenosamente. ¿Qué pasa con el veneno si lo inyectamos subcutáneamente y lo medimos en sangre? En todos casos lo medimos en sangre. ¿Qué pasa con otro grupo de borregos en el que canulamos el conducto torácico? Entonces, drenamos la linfa y no dejamos que el veneno que vaya a través de linfa le llegue a la sangre al borrego. Entonces, aquí medimos
aquí medimos el veneno tanto en sangre como en linfa. Y ven los resultados. La siguiente. Esto fue con veneno de coralillo. Siguiente. Entonces, vean, en sangre rápidamente el veneno desaparece. Tiene una vida media aquí de alrededor de 20 minutos. Pero fíjense, si lo ponen subcutáneo, qué vaciado, ¿no? Sí, los niveles suben, por supuesto no se alcanzan los niveles tan altos de cuando uno lo inyecta directamente en sangre, pero el veneno permanece prácticamente en fase estacionaria. Y uno dice, ¿cómo no? Pues si el veneno que pongo directamente en sangre se desaparece muy rápido. En cambio acá se está manteniendo a lo largo de muchas horas. ¿Y cuál es la explicación? El aporte continuo de veneno a través de la linfa, del sitio de la inyección o del sitio de la mordedura a sangre. ¿Okay? La siguiente. Entonces ven, estos son los resultados de la gráfica de arriba, igualitos que los que les enseñé la vez pasada, y aquí drenándole la linfa al borrego. Entonces se pierde el estado estacionario y comienzan a bajar los niveles de veneno muy rápidamente. Sí, parte del veneno pasa directamente a sangre. Acuérdense que aquí están las toxinas, las Three Finger Toxins, que son chiquitas, 7000. Esas tienen todavía una permeabilidad buena directamente a sangre, como pasa con alacrán. En alacrán, las toxinas de alacrán, que son chiquitas, pasan rápidamente a sangre de manera directa. La siguiente. Y luego la dosis acumulada, ¿sí?, de veneno que llegó a través de sangre, que aquí es 25%, pero solo la mitad de la dosis inyectada fue la que se cuantificó en las 6 horas del experimento, indicándonos que el 50% del veneno de coral es absorbido a través del sistema linfático para llegar a sangre. La siguiente. Ya, aquí estoy acabando. Vean, no, tampoco tan rápido. Esta es una figura de investigador, bueno, de gente de la Organización Mundial de la Salud, en el que hablan, pues, del problema de ofidismo en el mundo, ¿sí? Vaya, el mayor número de mordidos ocurre en el subcontinente de la India, ¿no? ¿Okay? África tiene un problema grande. México tenemos un problema relativamente grande, al igual que Brasil, Colombia y Venezuela, ¿no? Y entonces, la siguiente. Hace tiempo, la Organización Mundial de la Salud pidió ayuda a los investigadores y productores de antiveneno de todo el mundo para producir suficientes dosis para cubrir las necesidades de antiveneno, en particular para esta región, para el África subsahariana, donde los estimados bajos hablan de 150,000 mordidos y los altos de 400,000. Lo que sí se sabe con mayor certeza es que por lo menos en esta región mueren 20,000 personas y del orden de 100,000 personas quedan con discapacidad permanente por pérdida de algún dedo o por pérdida de músculo, ¿sí? Y mucha gente en África vive de su trabajo físico, ¿sí? Entonces es un problema importante. Entonces, aquí está este antiveneno que está ya siendo distribuido en 10 países de África. Y luego desarrollamos este otro para el Medio Oriente y Norte de África, MENA, ¿sí? Porque la fauna herpetológica de acá es diferente a la fauna herpetológica de acá. Acuérdense, aquí está el Sahara. Entonces son víboras diferentes. La siguiente. Entonces aquí está, la siguiente. Y también desarrollamos este antiveneno para todos los alacranes peligrosos del norte de África y del Medio Oriente, ¿sí?, que está funcionando muy bien. La siguiente. Entonces aquí, por ejemplo, en el Chad, aquí está el Chad, esta es la zona alacránica, la parte más desértica. La siguiente. Entonces vean, parece el campo mexicano en los lugares semiáridos, ¿no?
Pero allá son acacias y acá tenemos huizaches, ¿sí? La zona alacránica. La siguiente, y es un país tan pobre que quien está comprando para distribuir el antiveneno allá, pues hay desde ONGs alemanas, UNICEF, y son los que están comprando el antiveneno y están salvando vidas de niños en el Chad. Antiveneno. La siguiente. Ahora, esta es la penúltima. Fíjense, de todas las diapositivas, no, de todo lo que he hecho, así como persona, como ex médico, bueno, como médico, ¿no? Una de las cosas, esta es mi gráfica que más me gusta presumir, ¿okay? Porque vean, aquí están los casos reportados por picadura de alacrán, no la actualizada está en 2009, ¿no? Pero vean, como ahora se volvió obligatorio el reporte de picadura de alacrán, pues esto, les digo, ya está del orden de 300,000. Aquí es donde se introduce la fagoterapia y ven el decremento de mortalidad que ha habido tan grande con esto, ¿sí? Yo creo que es uno de los, quitando con vacunas que son bien eficientes, cuando son bien eficientes, es un caso realmente en que una tasa de mortalidad se abate del orden de 7 a 9 veces en un tiempo tan corto, y esto pues implica, pues sobre todo, vidas de niños chicos, de niños que pesan menos de 30 kilos. Entonces, por eso, esta sí me gusta presumirla con mucho... Claro, esta es la acción de mucha gente, digo, como han visto esto, aquí en estos proyectos han trabajado, no sé, 200 gentes, ¿no? Esto es un trabajo de mucha gente con diferentes capacidades, ¿no? Médicos, productores, inmunólogos, quien maneja caballos, etcétera, etcétera, bioquímicos de proteínas, toxinólogos, etcétera, etcétera. Hasta biólogos que sepan de taxonomía de los animales que se están manejando, ¿sí? La siguiente, esta nada más para darle las gracias por su atención y si todavía queda tiempo, por supuesto que puedo responder algunas preguntas si es que las hay. Gracias. Bueno, agradecemos al doctor Alagón por esta conferencia y abrimos una sesión de preguntas abiertas. Quien desee preguntar, que levante la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tenía una pregunta. ¿Qué sucede para el análisis o el estudio y el tratamiento de toxinas no proteicas, como lo son la palitoxina, por ejemplo? Ahí es más difícil sacar anticuerpos, porque las toxinas pequeñas, bueno, parte de las características que debe tener un inmunógeno para ser inmunógeno es el tamaño. Entonces, las moléculas pequeñas normalmente no son inmunogénicas, pero hay trucos. Tú puedes pegar la proteína pequeña a una proteína acarreadora, ¿ok? Y entonces a inmunizar con la proteína acarreadora, ¿sí? Por ejemplo, es un proyecto que está incipiente en el laboratorio. Estamos también con la intención de desarrollar un antiveneno contra veneno de sapos bufos, ¿sí? Ahora llamados Rhinella, ¿sí? Es horrible esto de la taxonomía porque uno se los aprende y luego llegan los taxónomos y cambian los nombres bien fácil. Pero bueno, los Rhinella o bufos son estos sapos grandotes que cuando los molestan, los perros, por ejemplo, sueltan un veneno de las glándulas que tienen en la piel y se intoxican los perros, ¿sí? Y se mueren los perros, ¿sí? Entonces, esta es una cosa que los veterinarios gringos, ¿sí? Yo también conozco casos acá de perritos que se mueren en México, pero normalmente no hay tanto interés en salvar un perro que lame sapos acá en México, pero en Estados Unidos sí.
Y no son tan poquitos los números, no son tan bajos los números de perros intoxicados. Y entonces tiene unos compuestos parecidos a digitales, ¿okay? Tipo digitálicos de plantas, pero que tienen una lactona en vez de 6 componentes de 5, y luego tiene un grupo epoxi. O sea, ¿esto por qué lo digo? Porque hay un anticuerpo para intoxicación con digitálicos para humanos, que lo han usado también para tratamiento de perros, de envenenados por perros, y no funciona. Entonces, lo que hemos hecho es caracterizar estos compuestos en veneno de sapos en los sapos mexicanos. Ya había estudios en otros lados y resultó que son igualitos, ¿no? Pero bueno, teníamos que tener la experiencia y purificar los componentes y tener los componentes pues, para poderlos utilizar. Y nuestra idea es precisamente acoplarlo a alguna proteína carriadora para inmunizar y sacar anticuerpos contra estos cardiodienólidos de los bufos, y eventualmente utilizarlos como antiveneno, ¿okay? Porque esa es la característica, bueno, la definición de un apteno, ¿no? Una molécula que no es capaz de inducir la respuesta inmune, pero que es capaz de interaccionar con el anticuerpo, ¿sí? Okay. Bueno, yo tengo una pregunta, creo que es un poco tonta, porque si ya estamos hablando de 300,000 picaduras de alacrán al año, ¿qué tan factible sería desarrollar una vacuna? Pero, y si es factible, ¿por qué no se hace? Bueno, me reí porque el doctor Quintero hace años, a ver si medio me acuerdo de qué año, ¿no? Pues, haber sido finales de los 70s o principios de los 80s, ¿no? Organizó precisamente toda una sesión para, en base a tu argumento, ¿no? A tu preocupación, y obviamente pues la estrella en ese momento, para este caso, y en ese momento y ahora, ¿no? Era el doctor Posani, ¿no? Para ver la posibilidad de desarrollar una vacuna contra picadura de alacrán, ¿sí? No les hablé nada de epidemiología de picadura de alacrán, más que este dato grueso, pero hay ciertas, hay muchos lugares de la República que no tienen alacranes peligrosos, pero hay ciertas localidades y algunos municipios donde la incidencia de picadura de alacrán pudiera justificar, desde un punto de vista epidemiológico, hacer una vacuna. El problema es, que encontró Posani con todo su pesar, es que si uno inmuniza, probado en ratones, inmuniza y sacan los anticuerpos y tal, ¿sí? Punto número 1, bueno, ¿qué fue lo que lo volvió, que lo sacó de quicio, ¿no? Que se puso muy triste? No, estos anticuerpos que inducían las vacunas que él llegó a utilizar, no solo no protegía, sino potenciaban la acción del veneno. ¿Okay? La explicación no está clara, ¿okay? Todavía no está clara, pero el hecho es ese. Y además hay otra observación. Los caballos estos hiperinmunizados, ¿okay? Por supuesto, vaya, un caballo de esos puede, con 1 mililitro de plasma de un caballo de esos hacen una dosis de antiveneno, ¿sí? Con un caballo que les va a dar 3 litros de plasma, pues sacan 3,000 dosis de antiveneno. Entonces ya se pueden imaginar, estos caballos, además como se los dije, están inundados de anticuerpos. Pero ustedes dejan de inmunizar, ¿sí? Y los títulos van, mira, así. Entonces, todo indica que aunque una vacuna implica producir anticuerpos protectores, ¿sí? Es una de las condiciones, pero la otra también es que la protección dure un tiempo razonable, ¿sí? Idealmente toda la vida, o idealmente 10 años, ¿no? Que tenga la memoria inmunológica más grande posible. Entonces, aún sacando
encontrando la manera de sacar anticuerpos neutralizantes con una vacuna, ¿ok? Y que no potenciara el efecto del veneno, la predicción es de que se perdería la protección muy, muy rápido, y entonces la decisión ha sido dejar de intentarle, no hay que echarle, no hay que meter ni esfuerzo ni dinero del bueno al malo. O sea, sí, era una idea muy buena, pero que en la práctica no funcionó. ¿Sí? Okay. Doctor, tengo dos preguntas. Una de ellas es si han intentado explorar alguna vía de producción de inmunoterapia recombinante, quizás Sí. un single chain o algo por el estilo. Y la segunda tiene que ver con cómo fue la experiencia de llegar a tener aprobado un producto por FDA. Uf. A ver, comienzo con la primera. Hay esfuerzos en producir anticuerpos recombinantes, ¿ok? De hecho, en el grupo del doctor Posani se encuentra el doctor Baltasar Becerril. No me extrañaría que inclusive les haya hablado algo de eso en su plática, ¿ok? Pero entonces entre Baltasar Becerril y el doctor Lorival Posani, como les dije, las toxinas que son verdaderamente tóxicas son pocas, ¿ok? En cada especie, ¿ok? Y eso es de hecho eso lo encontró Posani, ¿sí? Eso, que dentro de toda esa parafernalia de toxinas, solo una, y en algunos casos máximo 3, son las que son realmente tóxicas. Entonces, pues agua pasa por mi casa, ¿no? Vamos a sacar anticuerpos recombinantes, neutralizamos y ahora mezclamos estos anticuerpos y ahora tenemos un antiveneno recombinante. Están en eso y creo que ya tienen no sé cuántos ahorita, pero sí unos 4 o 5 anticuerpos que ya constituyen un prototipo de antiveneno recombinante, pero todavía no cubre a todas las especies y están trabajando muy fuerte con eso. Entonces, ese es un problema que todavía les queda por resolver. El otro problema que sí todavía les va a quedar por resolver y que no sé cómo lo van a resolver, es cómo producir estos anticuerpos en las cantidades que son necesarias a costos que compitan con los anticuerpos policlonales, por ejemplo, de caballo, ¿sí? Ese es el gran reto que tienen también, ¿sí? Pero por supuesto sería lo ideal, ¿no? Por ejemplo, yo sí veo más factible tener un antiveneno recombinante para la araña violinista. Es un solo componente, ¿ok? Para México y Estados Unidos, con un solo componente es suficiente. Dejamos ahorita Sudamérica fuera porque, como les dije, es un poco diferente. Pertenecen a grupos inmunogénicos diferentes. Y ahí sí, obtienes un anticuerpo neutralizante, ¿ok? Y con una gran diferencia. Si tú sumas el número total de mordeduras de araña violinista que ocurren en México y en Estados Unidos se conoce perfectamente, son del orden de 2.500, ¿sí? De los cuales necesitarían el antiveneno del orden del 30%. Y en México no sabemos, calculamos que puede haber entre 3.000 a 5.000. Entonces, en total estaríamos hablando que a lo mejor son 1.500 pacientes que lo necesitan, ¿sí? Entonces, un solo anticuerpo para 1.500 pacientes, eso a lo mejor sí es factible hacerlo. ¿Okay? Alacrán es un poco más complejo. Y para serpientes, olvídate, ahí el zoológico de moléculas es tan grande y aún dentro del mismo grupo de familia de proteínas, las variantes inmunológicas entre una especie y otra puede ser muy grande, ¿no? Y ahí sí no veo, sería aquello, mejor se lo inyectas a un caballo y que le haga la mezcla de los anticuerpos, ¿no? Sí, aunque sean de caballo. Sí, sí. Okay. FDA, sí, uy. Uy. FDA. FDA es muy interesante.
Les cuento un poco la génesis del proyecto. El National Geographic quiso hacer un programa de piquete de alacrán en México en 1999. 99. Y estaba la doctora Boyer, la contactaron los de National Geographic, porque ella en aquel momento era la directora del Poison Center de la Escuela de Medicina de la Universidad de Arizona en Tucson, ¿sí? Pues para que los acompañara en el viaje, y ella medio habla español, y entonces que sirviera ahí como interlocutora, ¿sí? Y contactaron obviamente a Posani, ¿sí? Pues porque es el experto de toxinas, ¿no? Entonces, y fueron a ver al doctor Alfredo Chávez Aro en León, que es uno de los médicos que les contaba que utilizaba el antiveneno, que decía que no hay ninguna reacción secundaria, esto es maravilloso, ¿no? Tal, ¿no? Y también querían ir, fueron al Instituto Bioclón con don Juan López de Silanes, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, primero fueron a León, hicieron muchas cosas, pero en León le tocó ver a la doctora Boyer, pues cómo llegaban los niños o los pacientes ya más grandes con un chorro de sintomatología, y llegaba Chávez Aro, ¿no? Y a los 20 minutos, a la media hora, volvía a checar, y la mayor parte de ellos iban a la hora o a las 2 horas, ¿sí? Entonces no podía creerlo la doctora Boyer, ¿sí? Y ella estaba embarazada, ¿sí? De 6 meses de su hija Amelia, ¿sí? Y entonces en un tubo de 50 mililitros de estos Falcon se escondió 10 alacranes acá, en el pliegue, ¿no? Claro, ahorita ya con la máquina es imposible, ¿no? Y se trajo 10 alacranes, llegaron al laboratorio de Posani, le sacaron el veneno, inyectaron un poquito del veneno, ¿sí? Y ¡pum!, el ratón. De hecho lo hicieron nomás una vez, porque claro, los de la National Geographic, no filmes eso no lo vamos a enseñar jamás, eso es criminal, ¿no? Okay. Yo no estaba, eso lo sé, porque me lo han contado mucha gente, ¿no? Y entonces resulta que estaba ya el ratoncito, la doctora Boyer lo describe como el blue mouse, o sea, con una cianosis, la trompita azul, ¿no? Haciendo así, ¿no? Y Posani con toda calma, ¿no? ¿Sí? Agarra, saca, reconstituye un alacramín, ¿sí? Pum, agarra y le inyectan, no sé si todo, o 1 mililitro, son 5, ¿no? Y de repente el ratoncito empieza, se le quita el azul, y a los 15, 20 minutos estaba comiendo pellets de ratón, ¿no? Y entonces, vaya, la doctora, probado con el veneno del alacrán de Arizona, entonces ahí sí la doctora Boyer se volvió loca, ¿sí? Y entonces se mete a la oficina de Posani, dice que para tomar un poco de aire, sentarse, ¿no? Y ve a un hombre de cabello blanco, ¿no? Y le dice, no, es que vengo súper contenta, ¿no? Es que lo que acaba de pasar ahí es maravilloso, ¿no? Y le describe lo que acaba de pasar, y dice, yo quiero conocer ahora quién produce ese antiveneno, y era don Juan López de Silanes, el que estaba adentro, ¿no? Y dice, bueno, pues yo soy, I am the owner of the company, ¿no? Y entonces, pues la doctora Boyer se subió a su macho y dijo, no, te tengo que convencer que tenemos que hacer un estudio clínico en Estados Unidos, y este producto tiene que llegar a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, es que meterse a las big leagues, ¿ok?, no es de enchilame otra, ¿ok? Por 2 razones, bueno, por varias, pero 2 principalísimas. Una, es muy caro, ¿ok? Es muy caro seguir todas las etapas de fases clínicas, etcétera, etcétera, estilo FDA.
y luego toda la parte del CMC, ¿no? Toda la cosa que tiene que ver con parte de producción, validación de métodos, pues eso es muy, muy caro, ¿sí? Pues ahí le pensó don Juan, lo consultó con su hermano, que es pues que era el director de los laboratorios Silanes, y pues ahí dijeron, pues ¿cuánto costaría pues tal músculo financiero por parte de Silanes? Y pues hay que entrarle a esto, ¿sí? Y empezaron de a poquitos, ¿sí? Pues empezamos desde cosas de laboratorio, ¿no? Ahora sí, ¿por qué? Es que sí, era una gran pregunta de FDA. ¿Cómo, si no se utiliza el veneno del alacrán de Arizona, cómo es que lo neutraliza? ¿Sí? Pues hacer toda la parte experimental y la racionalización de esto, ¿no? Montones de cosas. Ahora, de que se empezó el estudio formalmente hasta que lo aprobó la FDA, pasaron 10 años y medio, ¿sí? 10 años y medio de mucho, mucho trabajo. Vaya, les doy un ejemplo. Si para cuantificar el veneno se utiliza este método de Bradford, que seguramente varios de ustedes lo han para medir proteína, bueno, esa es una fotografía que por ahí tengo, ¿no? La carpeta de validación del Bradford es de ese tamaño. Bradford, ¿sí? Que nomás cosa de agarrar una madre, echarle otra madre, esperarse 1 minuto y leerlo en un espectrofotómetro, hasta en un colorímetro, ¿sí? Y claro, tener la curva estándar, ¿sí? Ok. Pues sí, pero había que ver la reproducibilidad, la robustez, qué cosas le podían interferir, todo, ¿sí? Todo. Eso fue nada más Bradford, ¿sí? Ya se pueden imaginar, pues el HPLC, ¿no? Y ahora, los estándares, ¿qué estándares? A ver, ¿dónde está el estándar de FAB2? ¿Sí? ¿Dónde está el estándar de FAB? ¿Dónde está el estándar de IgG? ¿Dónde está el estándar de IgGT? ¿Dónde está el estándar de albúmina, no? Pues que el laboratorio Rockland los produce. Una porquería, digo. Los que sacábamos nosotros eran con diferencia mucho mejores, ¿sí? Pues tuvimos que validar nuestros propios estándares, y digo, esto no es, de verdad, no es trabajo de una semana, ¿ok? No es que sea un trabajo muy difícil, ¿sí? Ya vieron, es como tengo un amigo que dice, no, pues esto es bioquímica de pulguita. Pues sí, es bioquímica de pulguita, pero pues todavía funciona, ¿sí? ¿Ok? Y se pueden hacer muchas cosas con bioquímica de pulguita, ¿sí? Y a mí me encanta, por ejemplo, que hagan mucha proteómica en venenos y todo, porque para diseñar los antivenenos de África y eso, ¡ay, qué bien! No tengo ni que pensarle, no. Bueno, sí tengo que pensarle, pero no tengo yo que hacer la investigación ni nada. Aquí está, mezclamos relaciones filogenéticas, aquí está la mezcla, la arrancamos así, luego ya la ajustamos en el camino. Entonces, bienvenida a la proteómica, ¿no? Okay. Entonces, eso fue lo que fue muy, muy difícil. Luego los mítines con montar el estudio clínico, porque en un estudio clínico, bueno, estaban todos los datos preclínicos, estaban todos los datos de México, sí, pero pues eso, como en México no trabajamos sistemáticamente la parte clínica, y estaba fuera de protocolo FDA, ¿sí? Pues se tomaba en cuenta toda la experiencia mexicana como anecdótica, anecdotal experience, ¿sí? Nada más. Vaya, yo en la primera reunión que tuvimos en FDA, y que había ahí uno de los evaluadores, inspectores, Charlie Marpleton, diciendo unas cosas, ¿no? Y yo decía, bueno, yo estaba a punto de agarrarle ahí y decirle, ¿saben qué? Nosotros tenemos la solución, ¿sí? Por mí, que sus niños sigan sufriendo y muriéndose. Vámonos. Afortunadamente no lo hice, ¿no? Porque además, pues yo era nomás un científico. El que debió haber dicho eso era Juan López de Silán si quería, ¿no? No era mi papel, ¿no? Claro que se lo dije a Juan cuando salimos, ¿no? Dice, qué bueno que no lo dijiste. No, pues no sé cómo comportarme, ¿no? Digo, pero sí lo pensé, ¿no? Okay. Y entonces pues aquí viene el primer bloque de preguntas y de cómo hacer las cosas. Pues a darle, ¿no? Okay. Y luego segunda revisión, y van saliendo, se vuelve esto asintótico, ¿no? Una cosa tras otra.
Claro, esto vino muy bien, uno de los efectos secundarios muy positivos que salieron es que la robustez de la producción de antivenenos por el Instituto Bioclon, pues se robusteció tremendamente, ¿no? Para los antivenenos en México, ¿sí? Okay. Eso, pues sí, porque obviamente lo que utilizan ellos como manera de proceder, no es que tengan, estos son para México, ¿no? Y estos son para los gringos. No, es exactamente igual. ¿Okay? Entonces, eso fue una de las cosas que sí aprendimos y aprendió la empresa, ¿no? Inclusive la experiencia para el diseño de los estudios clínicos, porque el diseño de estudios clínicos es todo un arte también, porque ustedes tienen que predecir, tienen que decir cuáles son los endpoints primarios y secundarios, ¿sí? Y ustedes tienen que decir cuáles son los criterios de éxito y a partir de qué criterio falla, y luego cuál es la potencia estadística, cuál es el número de pacientes que tienen que estar involucrados. Entonces, si uno la riega haciendo el diseño en el estudio clínico, ahí sí puede costar eso, pues algunos milloncitos de dólares, ¿okay? Que en este caso, por ejemplo, tenía tanto interés la FDA de contar con el producto, con el antialacrán, pues que dio un grant que manejó la doctora Boyer bastante jugoso, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, también tenemos un grant para el antiveneno para la coral en Estados Unidos, ¿no? Mayormente aprobado, que es un dinero que da ¿cómo se llama? The Orphan Drug Office de la FDA, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque tienen muy pocos pacientes, son del orden de 80 a 100, la gente, si no se le da tratamiento, se muere el 30%, ¿sí? Y eso para ellos es un problema de salud que tienen que atender, ¿sí? ¿Okay? Entonces sí, se contó para esto con apoyo directamente de FDA, ¿okay? Y fue cosa de ir resolviendo problema tras problema. En la parte de producción, ¿sí? Vaya, desde validar y ver todos los límites de control en cada uno de los pasos de la producción del antiveneno, ¿sí? Todo, ¿sí? Entonces, al final, una de las cosas que me tocó hacer, porque no había alguien más que lo podía hacer, fue sentarme con un muchacho, un ingeniero químico del Politécnico, sé que ahora es el mago de producción de antivenenos a nivel de producción, para darle cuerpo a todos los estudios, para ver la robustez de cada uno de los pasos, ¿no? Y ponerlo a la letra, ¿no? Sí. Eso fue un trabajo. Aquí está Hilda Vázquez, ¿no? Por ahí anda. No, ya salió. Bueno, que trabajamos en eso cerca de 4 meses, ¿sí? De lunes a viernes de las 9:30 de la mañana a las 11 de la noche, y los sábados de las 10 a las 12, era sábado, ¿ok? Y de plano les dije a mi gente del laboratorio, como si estuviera de vacaciones o como si no existiera, así nomás cosas para firmar, pero no existo, o sea, lo siento mucho, los voy a abandonar, ¿ok? Y así fue como terminamos, ¿no? Y todavía se vinieron unas últimas observaciones ya a nivel de operación de planta que se tuvieron que cumplir, ¿sí? Ahí les cuento una anécdota súper buena, ¿no? Estaban en el cuarto en la planta, y sí, claro, pues el control de insectos y toda la cosa, y estas cosas así para que no se metan las moscas. Y entonces estaba este muchacho que les digo, ¿no? Y de repente ve que se le para una mosca aquí, ¿no? Y estaban 2 de los de FDA ahí. Dice que sintió que se le iba pues el alma a los pies, ¿no? Y sí se acuerdan de Obama al principio, que estaba ahí, que agarró la mosca así. Pues sí, le hizo así y la agarró. Y nomás hizo,
y se la metió en la bolsa. Dice, es que esa mosca nos pudo haber arruinado, bueno, no arruinado todo, pero hubiera sido otro mes de quién sabe qué, ¿no? Okay. Y luego los inspectores, y cuando cambian de inspector, porque luego llega tal y luego pasa otro, a cada uno se le ocurren nuevas ideas, ¿no? ¿Sí? Digo, una de las cosas que yo aprendí es a no decir nada de más entre los inspectores, nada. Te preguntas, no, tú no te entusiasmas en decir nada más, tú nomás contestas, si puedes decir sí, no, mejor. ¿Okay? Nada más. Okay. Entonces, sí fue una experiencia, debo decirle que al principio, la validación de los métodos estos de ELISA para que los tomaran en cuenta, ese era un endpoint secundario, ¿sí? Porque nunca aceptaron que los niveles de veneno, la desaparición de veneno, podía ser un endpoint primario. Ahora ya lo están viendo diferente. ¿Okay? No, hombre, cuando me van a decir a mí cómo hacer un ELISA y contratan a este experto que yo soy muy amigo y estamos haciendo cosas bien interesantes con Alejandro Alcántara, ¿no? En cuestión regulatoria, cuando me empezó a decir, cuando empezó ahí en estas reuniones, yo decía, ¿qué? No, estás loco. Pero digo, ya me vas a pedir también si hice el amor el día anterior y que lo ponga en la bitácora, o si tengo, o lo que sea. Digo, la mera verdad es que no entiendo tanta pregunta, ¿no? Tanto detalle, ¿no? Ahora ya me empiezo a dar cuenta que muchas cosas son importantes. Creo hacer el amor el día anterior, ¿no? Ahora, también creo que en ocasiones hay cosas que sí, la regulación se pasa, pero pues aunque se pase, pues no queda otra más que cumplirla. ¿Okay? De verdad, nadie se la gana a un regulador, nadie. Doctor, una pregunta. Usted mencionó de las arañas venenosas. La araña del rincón que se encuentra en Chile, también... Esa es la Loxosceles laeta. ¿Es esa? Esa es exactamente. Sí. Ok. Gracias, doctor. Sí. Gracias, doctor. Mi pregunta es, ¿existe alguna evolución de los fagoterápicos o qué sigue después de ellos? Lo que ha pasado, les enseñé el protocolo muy general. Lo que ha pasado en los últimos 2 años, ¿okay? Es que se han ocurrido 2 cosas muy, muy importantes, ¿okay? Una, estos antivenenos para África, sobre todo los de serpiente, ¿sí? Son antivenenos muy complejos, porque tú inmunizas por lo menos con venenos de 10 especies distintas, ¿okay? Y entonces tienes que sacar un antiveneno que sea mínimo de bueno a muy bueno, porque tú no sabes cuál va a ser la víbora que va a morder. Y además el antiveneno junta tanto víboras como a los celápidos, o sea, las cobras y las mambas. ¿Okay? Entonces, el desarrollo de los esquemas de inmunización que involucran esta complejidad y que te salen las diferentes especies dentro de un rango, porque, es más malo que no alcance la potencia, pero también es muy malo que para un veneno la potencia sea muy alta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si eventualmente, aunque está por arriba de especificaciones, ¿sí? Pero si te pasas por un factor de 5 o 10, y todos los médicos se pueden acostumbrar a que para esa serpiente pues hace falta una X dosis. Y si eventualmente, como ocurre, el productor va a querer nivelarlo, ¿okay? El médico puede tender a utilizar menos, porque estaba acostumbrado a una eficacia. Entonces, es muy importante mantener dentro de una franja razonable, estamos hablando de respuestas inmunes de un caballo, ¿no? De un animal, de animales. Es muy importante ajustar eso. Y al mismo tiempo, lograr el mayor nivel de anticuerpos neutralizantes.
¿ok? Obtener niveles de anticuerpos neutralizantes no solo significa poder sacar más números de piezas o de antiveneno por volumen de plasma, sino que también significa inyectarle menos cantidad de proteína, ¿sí?, al paciente. Y eso todavía le da un margen de seguridad enorme, ¿ok? Enorme. Es lo que ahora llamamos, como se habla cuando uno habla de enzimas, ¿no?, de actividad específica, ¿no? ¿Cuánto neutraliza por unidad de masa? ¿Sí? ¿Qué recambio tienes, ¿no?, por molécula, tal, ¿no? ¿Cuántas unidades tiene por miligramos? ¿Sí? Entonces estamos hablando ya. Y entonces lo que ahora buscamos es que la actividad específica sea lo más alto. Y entonces ahí ha habido avances importantes, ¿ok? Entonces ha habido avances importantes en cuanto a la inmunización y a la obtención de títulos de anticuerpos, como en la simplificación, ¿sí?, de algunos de los pasos unitarios en la producción de los antivenenos, ¿ok? Mucho de esto, vaya, nomás para darles un ejemplo, mucho de esto tiene que ver también pues, con la tecnología, por ejemplo, de ultrafiltración y cosas que eso también va mejorándose día con día, ¿eh? Cuando yo empecé a colaborar con ellos, la diálisis agarrábamos membranas de celofán, ¿sí? Se agarraba la pasta de sulfato de amonio con la proteína, claro, todo esto lo más limpio posible, ¿no? Claro, llevaba todo cresol y todo, ¿no? Se le hacía un moño y una cubeta de agua, taca, ¿no? Ese era el ultrafiltro que había, ¿no? Digo que funciona muy bien, ¿no? Pero pues las condiciones sanitarias son terribles, ¿no? ¿Okay? Entonces, de las primeras cosas fue hasta escoger el tipo de filtro, el proveedor, ¿no? A ver la demostración de esto, y claro, ahí sí ha habido mejoras, hubo mejoras importantes, pero todavía a la fecha, los sistemas de control de temperatura, pH, pues se han ido sofisticando, ¿no? La calidad del agua que se maneja, y los volúmenes que se pueden sacar, todo eso, siempre hay lugar para ir mejorando. Sí. La optimización de la cantidad de pepsina que le pones, ¿no? Porque las recetas venían desde la época de los laboratorios Zapata y de todo. Obviamente alguien los había optimizado en su momento, ¿no? Probablemente alguien que conociste, ¿sí? Okay. Pero obviamente hubo márgenes para hacer cosas, ¿no? Okay. Bueno. Buenos días, doctor. Quisiera preguntar sobre si ciertos venenos pueden usarse para curar enfermedades como el cáncer, ya que hace poco vi un documento que hablaba sobre que el veneno de la avispa podía curar, o bueno, tratar el cáncer. Y si conoce algún veneno que pueda, pues en sí, también tratar otras enfermedades. Sí, no, ese es un área en que se investiga mucho, ¿sí? Mucho a nivel netamente básico, ¿ok? Sí hay muchas moléculas presentes en venenos que tienen, que si tú agarras una línea tumoral, ¿no? Cultivada in vitro y se lo echas, se muere, ¿ok? Y si agarras una línea tumoral la misma, pero que es normal, no le pasa nada, ¿ok? De eso hay montones de papers. El problema es que ninguna de ellas ha funcionado, no ha pasado ni siquiera de fase preclínica, porque normalmente o no son tan eficaces a nivel de organismo o llegan a tener efectos secundarios que no son tan buenos, ¿ok? Sí hay componentes de venenos que se utilizan como fármacos. Uno, por ejemplo, es el sincótido o sincotide, que es una toxina de un caracol de Conus geographicus que afecta a unos canales de calcio muy particulares del sistema nervioso central y que
tiene un efecto analgésico impresionante. Entonces, se utiliza en pacientes con dolores que ya no son, que no se pueden tratar ni con morfina. Entonces, normalmente son pacientes terminales de cáncer, ¿okay? Pero tiene que ser inyectado directamente al líquido cefalorraquídeo, tiene una serie de cosas, pero se utiliza. El otro, tal vez uno de los componentes más importantes que sí ha llegado a la práctica y que es el captopril. ¿Sí? El captopril, que sigue siendo la droga más utilizada para el control de hipertensión arterial, no exactamente la misma molécula, pero casi, viene del veneno de una nauyaca brasileña que se llama Botrops yararaca. ¿Okay? Entonces, para mí ese es tal vez uno de los ejemplos, o el ejemplo más exitoso de un componente de veneno utilizado como fármaco, como droga, y que pues, ya tiene 40 años, 45 años en el mercado, ¿no? Y no ha sido, y todavía no lo desbancan. En el primer mundo sí, pero en México no. Sigue siendo la primera droga, porque además es muy barata, ¿no? ¿Sí? Y funciona bien. ¿Sí? Okay. Bueno, agradecemos la disposición del doctor Alagón por contestar las preguntas y les pido que si le dan un fuerte aplauso. Por parte del comité organizador y la coordinación de la licenciatura, le entregamos un reconocimiento y un regalo. No, pues vámonos.